terminaría siendo 600 segundos. Entonces, delta T1 ya no voy a escribirlo como 10 minutos, sino como 600 segundos. Delta T2 va a ser la misma historia. Como está en minutos, vamos a transformarlo en segundos. Y al hacer esa regla de 3 va a terminar saliendo 720 segundos. Y la misma historia con delta T3, que sería 12 minutos 30 segundos. Entonces, ya sabemos que 12 minutos 30 segundos quiere decir 12 minutos contados y después se le agregan 30 segundos más. Entonces podemos transformar los 12 minutos a segundos y sumarle estos 30. ¿Sí? Porque esto es cuestión de entender lo que está pasando. Son 12 minutos y 30 segundos. 12 minutos, como vimos hace rato, equivalen a 720 segundos. Eso podemos hacer la transformación. 720 segundos. Y a esos 720 segundos hay que agregarle los 30 segundos que dice ahí. Entonces estamos hablando de 720 más 30. Entonces, delta T3 va a ser 750 segundos. Ya está. Ya tenemos transformado todo. Los datos que vamos a usar no son estos, los de la izquierda, sino estos que están acá en la derecha. Entonces vamos a empezar al fin con el problema, ¿verdad? Ya tenemos todos los datos como queremos, todo en metros y segundos. Y vamos a ver lo primero que nos pide. Lo primero que nos pide es la velocidad media en cada vuelta. En la primera vuelta vamos a tener una velocidad media, en la segunda vuelta otra velocidad media y en la tercera vuelta otra última velocidad media. Entonces vamos a hacer la primera. Ahí está. A. Sería el A. Y vamos a poner primera vuelta. Simplemente para diferenciar. Primera vuelta. En esta primera vuelta, entonces, la velocidad media, hay que recordar, la fórmula es delta S sobre delta T. Entonces, como es la primera vuelta, voy a ponerle, ¿verdad? Para identificar nada más, velocidad media 1. Y entonces, obviamente, delta T 1. Estamos hablando de la primera vuelta. Entonces, la velocidad media en la primera vuelta, eso es lo que quiere decir el 1, va a ser delta S, que delta S dijimos que iba a ser 4.500 metros, ¿verdad? Para las 3 vueltas, así que también aplica para la primera. 4.500 dividido delta T1, es decir, el tiempo que le tomó dar la primera vuelta. Y eso vemos que fue 600 segundos, que es lo que transformamos recién. Entonces sería dividido 600. De ahí es cuestión de resolver eso. La velocidad media en la primera vuelta va a ser 4.500 dividido 600. Entonces son 7,5. Voy a escribir mejor mi 5. Ahí está. 7,5. Y como es velocidad media, va a ser metros sobre segundo. Acuérdense que esa es la unidad de medida de la velocidad. El 4.500 estaba en metros y el 600 estaba en segundos. Entonces queda metros sobre segundo. Ese es nuestro primer resultado. Yo les dejo a ustedes hallar el de la segunda vuelta y el de la tercera vuelta, ¿verdad? Que es bastante fácil también, ¿verdad? Podemos esbozar, de hecho, acá al lado. Si quiero hallar el de la segunda vuelta, voy a poner la velocidad media y para diferenciar nada más voy a ponerle un 2 de la segunda vuelta. Va a ser todavía delta S, que es la misma para todas, dividida delta T, y como estamos hablando de la segunda vuelta, pues va a ser 2.
ustedes ya saben cuánto es delta S y saben cuánto es delta T2. Y lo mismo va a ser para la tercera. Así que les dejo a ustedes hallar el resto, ¿sí? El de la segunda vuelta y la tercera. Y vamos a pasar nosotros a hallar el inciso B, que lo que pide es la velocidad media de nuevo, que ya sabemos su fórmula, pero del recorrido total. ¿A qué se refiere con el recorrido total? Se refiere al recorrido teniendo en cuenta las 3 vueltas. Entonces, para el inciso B, voy a hacerlo ya en otra hoja. Para el inciso B, delta S va a cambiar. Delta S, y le voy a poner T de total, ¿sí? Para diferenciar de lo que escribí hace rato. Pues va a ser el recorrido total o el espacio que recorrió en total en las 3 vueltas. Nosotros sabemos que en cada vuelta recorrió 4.500 metros. Acá 4.500 metros. Después volvió a recorrer 4.500 metros. Y después volvió a recorrer 4.500 metros. Así que sería la suma de las 3 veces que recorrió. Sería 4.500 por 3. O 4.500 de la primera más 4.500 de la segunda más 4.500 de la tercera. Como quieran. Y eso sale 13.500 metros. Entonces, en total, en las 3 vueltas recorrió 13.500 metros. Ahí está. Y delta T, y también le voy a poner el subíndice T mayúscula, ¿verdad? Para que diga total. Pues delta T total va a ser el tiempo que le tomó hacer esas 3 vueltas. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó hacer esas 3 vueltas? Pues también la suma de lo que le tomó en la primera, más lo que le tomó en la segunda, más lo que le tomó en la tercera. Y acá está, en la primera le tomó 600, en la segunda 720 y en la tercera 750. Entonces sería 600 más 720 más 750. Y me sale 2070 segundos. Entonces, dar esas 3 vueltas le tomó al automovilista 2070 segundos. Ya está. Entonces podemos calcular tranquilamente la velocidad media. Y voy a ponerle también una T mayúscula, que quiere decir total, ¿verdad? Para diferenciar. La velocidad media del total del recorrido es delta S total, ¿sí? Sobre delta T total. Reemplazamos y la velocidad media de la totalidad del recorrido va a ser delta S total, que dijimos que son 13.500 metros, ¿verdad? No hace falta escribir las unidades de medida porque ya nos aseguramos de que todo esté correcto. Dividido 2070 segundos. Es decir, 2070. Puedo realizar esa división y me va a salir que la velocidad media total es de 13.500 dividido 2070. Aproximadamente 6,5, 6,52 voy a dejar. 6,52 y la unidad de medida de la velocidad es metros sobre segundo o kilómetros por hora o sus equivalentes, ¿verdad? Pero como el 13.500 estaba en metros y el 2070 estaba en segundos, lo vemos acá, entonces es metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad total o la velocidad media en la totalidad del recorrido.